Señores asambleístas, señoras asambleístas, muy buenos días. La presentación que va a hacer la Fiscalía General del Estado es un resumen del informe que por disposición constitucional tiene que hacer la Fiscalía todos los años y que fue presentado ya a la Asamblea la semana pasada. Esta presentación va a tener el siguiente esquema. Vamos a ver unos antecedentes, luego vamos a tratar el primer tema que está relacionado a cómo la Fiscalía busca incrementar anualmente su capacidad de gestión procesal, en donde toparemos 5 ítems. El primero, un modelo de gestión estratégica de persecución penal. Veremos qué hemos hecho en la cooperación interinstitucional, el sistema de información estadístico delincuencial, el fortalecimiento del talento humano y un quinto tema referido a este primer punto, el mejoramiento de la infraestructura tecnológica. Luego abordaremos un segundo gran tema que es el sistema de investigación forense, en donde abordaremos la unidad de investigaciones de la Fiscalía, trabajaremos y presentaremos los laboratorios de investigación forense que está impulsando la Fiscalía en varias ciudades del país, y trataremos sobre la unidad de peritaje integral, que es un servicio que también hemos puesto en servicio de los ciudadanos. Para concluir, en 2 temas más, uno que está relacionado a la cooperación internacional, me permitiré informarles a ustedes una iniciativa de la República del Ecuador en cuanto a la creación de una Corte Penal en UNASUR. Trataré los temas de asistencia penal que impulsa la Fiscalía con varios países del mundo. Trataremos los peritajes en base a la asistencia penal internacional de los casos relacionados a identificación humana en el 30S, pero también abordaremos los casos de asistencia penal en algunos delitos graves de lesa humanidad y derechos humanos. Y finalmente presentaremos muy esquemáticamente algunos casos emblemáticos que en el 2013 ha llevado la Fiscalía. Tengo entendido, señora Presidenta, que cuento con 30 minutos, ¿no? Bien, trataré de hacer un resumen lo más explícito posible. Espero que en sus monitores puedan tener la presentación que estamos por presentar. Bien, entre los antecedentes. Sin duda hay muchos cambios que se han producido en la gestión de la Fiscalía y estos cambios, señores y señoras asambleístas, han sido posibles gracias a que el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 2011 favoreció indiscutiblemente a un cambio en la administración de justicia. Este mandato del pueblo ecuatoriano ha sido asumido, creo yo, y la Fiscalía así lo considera, que ha cumplido las 3 funciones del Estado. Esto es la función ejecutiva, dando los recursos como nunca antes en la historia del país se le ha dado a la función ejecutiva. La función legislativa, ustedes asambleístas han generado todo un proceso de estructuración de leyes que acompañan este cambio en la administración de justicia y sin duda la función judicial que ha asumido un reto sin duda histórico en nuestro país. Por lo tanto, este es el antecedente en el cual la Fiscalía se ha estructurado. La Fiscalía es parte del sistema de administración de la función judicial y por lo tanto teníamos claro ese mandato de cambiar y avanzar en los cambios en la Fiscalía. Por ello, la historia de la Fiscalía tenía que girar y los primeros cambios fueron dentro de casa. Decisiones de inversión en infraestructura y nueva tecnología, sobre todo nueva tecnología. Asambleístas, el delito ahora se persigue a través del conocimiento científico de la infracción y la investigación tecnológica de la infracción. Pasaron ya, felizmente, las épocas de violación de derechos humanos para conseguir información sobre los casos sometidos a conocimiento de fiscales y de jueces. Hay un talento humano que está dispuesto a servir a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Desde que iniciamos la gestión en julio del 2011, nuestro objetivo y nuestro lema es impunidad nunca más. Partimos con un informe de Naciones Unidas del relator de derechos humanos, el señor Ashton, en donde mencionaba
la gran cantidad de crímenes que estaban en impunidad, ejecuciones extrajudiciales que no se habían sometido al conocimiento de los jueces, casos que se etiqueteaban bajo ajuste de cuentas y no se investigaban absolutamente nada. Hoy esa realidad fue asumida por la Fiscalía y el informe Ashton del relator de Naciones Unidas ha sido una guía para nuestro trabajo en estos 2 años. Nos esforzamos cada día, sin duda tenemos problemas, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo por superarlos. Quisiera también, asambleístas, decirles que para la Fiscalía es altamente satisfactorio reconocer el trabajo que ustedes han hecho en la discusión y aprobación del nuevo Código Orgánico Penal Integral. Un esfuerzo sin precedentes en la historia de este país para tratar 3 códigos que se codifican en uno solo, que es el Código Penal Integral, en donde abordaron no solo los tipos penales, sino que abordaron también el procedimiento penal y la ejecución de penas. Y agradecerles también que muchas de las observaciones que la Fiscalía presentó en la comisión del presidente Mauro Andino fueron recogidas. Incluso uno de los temas que ha sido de singular importancia para el movimiento de mujeres, tipificar el femicidio. Gracias a ustedes, hoy podremos conocer esa violencia que muchas veces se genera contra las mujeres y que fue oculto porque ese delito se trataba como un simple homicidio, sin especificar los antecedentes por los cuales esas mujeres eran asesinadas, esas mujeres eran vulneradas en sus derechos. Los resultados de este nuevo modelo de gestión de este año nos permite entonces presentarles a ustedes el primer módulo, que es el modelo de persecución estratégica penal. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos concebido en primer lugar que debemos impulsar una justicia restaurativa fundamentalmente en los delitos menores, robo simple, hurto, abuso de confianza. Tenemos unos fiscales especializados en este caso. También otro tema en el cual hemos estructurado nuestra gestión es en los delitos graves, violaciones, muertes por violación, abuso sexual, asesinato, homicidio, peculado, delitos relacionados al crimen organizado. Y aquí me voy a detener un minuto. La perspectiva de los graves delitos que se cometen en el Ecuador ya no es solo una perspectiva radicada en el país. Los delitos del crimen organizado tienen una trascendencia transnacional y por lo tanto en esa perspectiva tenemos que abordarlos, y de ahí la iniciativa de crear la Corte Penal de UNASUR. Delitos de tránsito, tiene otra unidad especializada en eso, y finalmente delitos de adolescentes en conflicto con la ley. Esta clasificación de los tipos penales y su respectivo envíos a fiscalías especializadas ha permitido tener los siguientes indicadores. Mire, en el 2013 recibimos 139,000 denuncias sobre robo, hurto, etcétera, que fueron atendidos e incrementada la atención en un 68% en relación al año pasado. Violación, asesinato, peculado, etcétera, recibimos 46,563 denuncias, incrementando la atención en un 6.7% en relación al año pasado. Temas relacionados a crimen organizado, recibimos 11,632 denuncias, incrementando la capacidad en un 2.1% en relación al año pasado. Finalmente, tránsito, recibimos 56,964 denuncias, incrementando la capacidad de la Fiscalía en un 5% en relación al año pasado. Y en relación a adolescentes infractores, recibimos denuncias de 7,130 causas, que se incrementó, por lo tanto, en un 12.1% en relación al año pasado. ¿Qué ocurre con el tema de asesinatos? El delito de asesinatos existe un incremento, y esto es importante observarlo, asambleístas, un incremento en instrucciones y en indagaciones. Del 35% del total de denuncias de este tipo penal durante el 2012,
hemos subido al 57% en el 2013. Por lo tanto, el porcentaje de dictámenes acusatorios en este tipo de penal se incrementó en un 24% entre el año 2012 y 2013. ¿Qué nos están diciendo estas cifras? Que estamos en un camino adecuado para luchar precisamente contra la impunidad. Pero esto sería poco si no viéramos cómo finalmente estas denuncias, estas acusaciones o instrucciones fiscales son llevadas ante los jueces. Y en el cuadro que tienen ahí, ustedes podrán observar que las instrucciones fiscales se incrementaron de 20.633 en el año 2012 a 20.960 en el 2013. Los dictámenes acusatorios se incrementaron de 9.454 en el año 2012 a 10.523 en el año 2013, representando el 51% de instrucciones fiscales más de un año hacia el otro. Pero aquí lo importante es que hemos logrado sentencias condenatorias que se incrementaron de 4.991 en el año 2012 a 5.565 en el 2013, representando, por lo tanto, el 54% de los dictámenes acusatorios. Del total de dictámenes acusatorios presentados ante los jueces, logramos condenas por parte de ellos en un 54%. Esta visión del complejo total del sistema penal nos permite, sin duda, considerar que vamos por un camino adecuado, fundamentalmente por las acciones que venimos desarrollando. No quiere decir esto, asambleístas, que hemos llegado al máximo y a la eficacia total. Estamos en un camino que, por lo menos en relación a años pasados, nos permite presentar a ustedes un adelanto. Creamos la unidad de flagrancia. La unidad de flagrancia en Quito y Guayaquil deja atrás violaciones a los derechos humanos y maltrato a través de la modernización del sistema de gestión procesal. Hoy, tanto en Quito como en Guayaquil, gracias a un acuerdo interinstitucional con el Consejo de la Judicatura, la policía, los defensores públicos, los peritos, el sistema de delitos flagrantes funciona 24 horas al día, 365 días al año. Los ciudadanos se operan juzgamientos en madrugadas, se atienden a las víctimas a las horas que se producen esos hechos. Si ustedes se dan tiempo, les pediría que vayan y conozcan lo que es el edificio ETECO, en donde funciona la unidad de delitos flagrantes. Van a ver cómo pasamos y dejamos esa época de miseria, de violación a los derechos humanos. Recuerden ustedes lo que era el SIG del sur de Quito y vean lo que es hoy la unidad de delitos flagrantes. Recuerden lo que era los pabellones de detención que habían en la Mariscal a lo que tenemos hoy en el edificio de unidades de delitos flagrantes. Pregunten a los defensores públicos y a los defensores privados cómo era la atención antes de la existencia de la unidad de delitos flagrantes y cómo es hoy esa unidad de delitos de atención a las víctimas y a los usuarios en esa unidad. Sin duda, asambleístas, hay un cambio de 180 grados. Y hoy, el primer encuentro que tienen los jueces con los procesados es para preguntarles si ellos fueron violados en sus derechos fundamentales. Les preguntan por su orden de detención, les preguntan si fueron informados de las razones de su detención. Y toda esa información se procesa ante los jueces y la mayoría de los casos se presenta que esos hechos de investigación respetan las normas constitucionales. El actual modelo representa un hito de gestión en causas, disminuyendo el tiempo de respuestas del sistema penal de manera significativa. Hemos logrado sentencias condenatorias, en este caso de delitos flagrantes, en tiempos muy cortos en relación a lo que era el pasado, que eran casos que se resolvían en 6, 7, 8 meses.
Hoy se puede decir que esos tiempos son mucho más cortos y que han aportado a la lucha contra la impunidad, por un lado, pero además han aportado a la eficiencia del sistema. Tenemos también una sala de primera acogida que es un ejemplo de articulación, de complementariedad, implementado con el Ministerio de Salud mediante la aplicación de protocolos de atención a las víctimas de violencia sexual e intrafamiliar, que permite la detección temprana de esos delitos en las unidades de salud, el peritaje respectivo inmediato y la posterior judicialización y condena. Teníamos una infraestructura en los hospitales públicos del país en donde muchas víctimas llegaban lesionadas, heridas, y esas víctimas eran remitidas a otras unidades judiciales para sus respectivos protocolos médicos. Hoy, gracias a esta cooperación interinstitucional, una víctima que llega a un hospital público o privado tienen unos protocolos para referirnos esa información a los fiscales y poder tener inmediatamente de producido el hecho la noticia de los efectos de esa infracción, sobre todo en delitos contra víctimas por violencia sexual y violencia intrafamiliar. En coordinación con el Consejo de la Judicatura hemos mejorado la gestión de audiencias. Tuvimos varios problemas por la falta de fiscales en audiencias fallidas. Hoy esos números, y estimo que el presidente del Consejo de la Judicatura presentará las cifras con las cuales vamos avanzando en la reducción de las fallas en las audiencias. Hemos creado desde el punto de vista tecnológico un observatorio del delito, que es un sistema de observación estadístico delincuencial único en el país, que cuenta con una información estadística y georreferenciada del delito que permite articular el análisis sobre la delincuencia, generar investigaciones de inteligencia e operativos, estudios criminológicos, estrategias y soluciones específicas en los niveles del gobierno nacional y de los gobiernos sectoriales. A continuación, quisiera presentar algunas cifras producto de este trabajo. En cuanto a robo de personas, en este cuadro quisiera que trabajemos concretamente dos columnas, la referida a las víctimas entre 13 y 17 años y las víctimas entre 23 y 32 años. Y vamos a observar que en el caso de robo a personas, un sector muy afectado por este delito, son los jóvenes de 13 a 17 años. Lo mismo ocurre con la violación, lo mismo ocurre con las lesiones, en menor importancia porcentual, homicidios y asesinatos, pero donde identificamos un delito sumamente grave para este segmento poblacional es en el tema de trata de personas. Por lo tanto, aquí tenemos información privilegiada que nos permite trabajar tanto en la esfera de las políticas públicas de la función ejecutiva como con los gobiernos locales en políticas que nos permitan mejorar la prevención, mejorar la seguridad ciudadana. Lo mismo ocurre, y quisiera que ustedes observen estas cifras vinculadas a las personas entre 23 y 32 años, para llegar a la conclusión de que básicamente, o la mayor parte de personas afectadas por la delincuencia son nuestros jóvenes. ¿Cuál ha sido la tendencia de los delitos en este año? Observemos cómo el robo a personas a nivel nacional de enero 2013 tuvimos 2.942 noticias del delito y hemos llegado en este año a 2.680 noticias del delito. Son cifras que, de acuerdo con la curva que se presenta ahí, van claramente en disminución. Insisto, asambleístas, esto no quiere decir que hemos llegado a la pacificación total de nuestra sociedad, eso es casi imposible, pero hoy contamos con instrumentos tecnológicos que nos permiten generar mayor precisión en el estudio de estos fenómenos. Ocurre lo mismo a nivel nacional con robos a domicilio, una clara tendencia hacia la baja, iniciando con 1.640 noticias del delito en enero 2013 para terminar en 1.472. Se ha incrementado también
se ha disminuido el número de robo a locales comerciales. De enero 2013 tuvimos 434 noticias del delito para tener a finales del 2013 338, también una curva de declinación. En cuanto a homicidios y asesinatos, los cuadros que tienen ustedes ahí también nos permiten observar que el sistema está operando de mejor manera y hay una tendencia a la reducción de las noticias de estos asesinatos. Pero bueno, esto sería importante verlo también de cuál es la situación del país en cuanto a tasas regionales de homicidios por cada 100.000 habitantes. En este cuadro ustedes pueden observar que el Ecuador está en una tasa de 12.40 personas por cada 100.000 habitantes fallecidas a consecuencia de asesinatos u homicidios. Estamos mucho más bajos que otros países, pero todavía alto en relación a otros países. Será un esfuerzo permanente de que vayamos generando condiciones de mayor eficacia en este espacio. La coordinación institucional. La Fiscalía siempre está abierta a la coordinación. Tenemos este sistema de información delictiva que posibilita la realización de diagnósticos de inseguridad a escala nacional, provincial y cantonal. Desagregado los datos por sexo, edad, días, horas y modalidad del evento delictivo, lo que nos permite formular y compartir estrategias de soluciones que combatan la inseguridad. Hoy, gracias a este sistema, sabemos en todas las ciudades del país en dónde se cometieron esos delitos, a qué hora, qué tipo, en fin, una información tan rica que esta es compartida con la función ejecutiva en los gabinetes ciudadanos que lleva adelante la función ejecutiva, pero también los compartimos con los gobiernos locales. Hemos visitado los municipios en donde hemos aportado esta información para que desde el gobierno local puedan crearse condiciones también de mayor seguridad. En cuanto a homicidios y asesinatos, también podemos clasificar una forma de asesinatos es en la ciudad de Guayaquil y otra forma de asesinato ocurre en la ciudad de Quito. En el caso de la ciudad de Guayaquil, casi el 52% de los asesinatos son por problemas personales. El 55% de estos asesinatos se producen en la vía pública y el 30% de los fallecidos se registra con antecedentes penales. Pero si ustedes observan la edad del comportamiento de estas personas, tanto de víctimas como agresores, nos está indicando que tenemos un grave problema ante ciertos jóvenes que prefieren resolver sus conflictos por la vía de la violencia y no recurrir al sistema judicial. Por eso, y en base a estos datos, con el Consejo de la Judicatura se ha creado todo un proceso de formular una conciencia de paz, una posibilidad de tramitar estas decisiones en aspectos de mediación. Pero el esfuerzo que tiene que hacer el Estado es llegar hacia los jóvenes para que ellos confíen en el sistema de justicia de nuestro país. La situación de Quito es diferente. La situación de Quito, la mayoría de los asesinatos se producen, a diferencia de la costa, que son con armas de fuego, en Quito son con armas blancas, la población es también masculina, de 16 a 30 años, y ocurren fundamentalmente los días viernes en la noche, sábados y domingos, generalmente por riñas y robos. Se concentran en lugares específicos de la ciudad. Por lo tanto, sobre estos datos hemos generado propuestas de acciones que por lo menos en relación a los jóvenes permita generar políticas públicas de inclusión de esos jóvenes para evitar que las agrupaciones juveniles, que son tan importantes en la sociedad, primero no sean estigmatizadas, pero segundo, sean protegidas frente a la vulnerabilidad que estas organizaciones puedan tener ante las economías delincuenciales. En coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Ministerio de Finanzas se ha gestionado la creación de 835 nuevos puestos para agentes fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía que se ejecutará durante este año.
Asimismo, en coordinación con el Consejo de la Judicatura, hemos llevado adelante los concursos de mérito y oposición para llenar 191 vacantes en 23 provincias y concursos para conformar un banco de elegibles de 470 cupos que nos permitirá cubrir vacantes existentes en el sistema. La capacitación. Hemos traído personal en la condición de prometeos a trabajar en la Fiscalía. Unos de estos han sido precisamente capacitar el talento humano en lo que es la investigación forense, que son las personas que a su vez trabajan en nuestras unidades de investigación forense. En cuanto a capacitación, hemos recurrido, como siempre, a nuestras universidades para que nuestras universidades sean las que provean el conocimiento científico y académico para mejorar la prestación de nuestros servicios. Hemos firmado convenios con la Universidad de Ambato, la Universidad de Cuenca, la Católica de Ecuador, la Central del Ecuador, la Universidad Católica de Guayaquil, la Universidad de Educación a la Distancia, UNED, de España. Con ellos tenemos todo un sistema de capacitación a través de la tecnología del ciberespacio que nos permite ya no movilizar a los capacitados en concurrencia a cursos presenciales. Podemos hacerlo ya a través de la tecnología. El equipamiento informático de la Fiscalía se ha mantenido en óptimo estado. Hemos dotado de equipo informático y data center a los laboratorios forenses. Adquirimos 802 computadoras e impresoras a nivel nacional. Hemos renovado los equipos informáticos e incrementado el ancho de banda para las telecomunicaciones a nivel nacional. Esta cifra de este cuadro es importante. A julio del 2011 había apenas 35 puntos de recepción del sistema en el país. Hoy tenemos presencia con 195 puntos de recepción del sistema. Hemos crecido, por lo tanto, en el 585%. ¿Qué hace esto en concreto? Acercar la justicia a aquellas ciudades y localidades en donde antes nunca tenían este servicio. La unidad de investigación de la Fiscalía ha tenido papel importante en investigaciones en delitos informáticos, financieros y ambientales, cuyo detalle está presentado ahí. Me voy a detener unos breves minutos en lo que son los laboratorios de investigación forense. Miren ustedes en la foto de la izquierda cómo actualmente en varias ciudades del país se practican necropsias en condiciones absolutamente de irrespeto a la dignidad de la persona, irrespeto a los derechos que por la muerte de una persona, ésta no los pierde. Y por lo tanto, hemos cambiado radicalmente, por lo menos en las ciudades de Manabí, Ambato y Santo Domingo de los Áchilas, y en este año en Cuenca, Loja, Machala, Esmeraldas y Lago Agrio, con un sistema como el que ven a la derecha. Me encantaría, asambleístas, de que ustedes puedan visitar estos centros de investigación forense y vean lo que teníamos en esa foto de la izquierda y lo que tenemos hoy. Hoy la investigación forense es altamente tecnificada, con equipos y cuadros profesionales que han venido de nuestras universidades a fortalecer esta investigación. Y hoy nos permite a los fiscales llevar evidencia probatoria ante los jueces con una certeza de casi el 99.9% de esos peritajes forenses. Hemos creado unidades de peritaje integral en San Lorenzo, en Esmeraldas, en Quinindé, en Manta, en Quito, en Santo Domingo, en Quevedo, en Guayaquil, en Cuenca, también en Santo Domingo, en El Coca, en Puerto Viejo, en Machala, en Milagro, en Santa Elena, en Azogues, en Loja, en Zamora, en Macas, y estamos en este primer trimestre por inaugurar estos servicios integrales en Tulcán, Ibarra, Latacunga, Ambato, Tena y Puyo. ¿Qué tienen estos servicios integrales? Tienen psicólogos, tienen trabajadores sociales y tienen medicina legal. ¿Por qué razón tenemos este servicio? Porque el delito no solo afecta a un bien jurídicamente protegido, afecta también
a la psiquis de la persona y de su familia, afecta a su entorno familiar, y hoy en estas unidades de peritaje integral podemos brindar a las víctimas esa atención en campos que antes no se los abordaba. Y hemos avanzado muchísimo en las cámaras de Gesell. Las cámaras de Gesell hoy nos permiten no evitar la revictimización de las víctimas que antes eran sometidas a audiencias públicas, reiteradas audiencias públicas. Hoy con la cámara de Gesell se graba esa intervención y se la lleva a los jueces, y ahí termina la presencia de la víctima en un proceso. En materia de asistencia penal internacional, hemos realizado 453 asistencias penales. Esto nos ha permitido tener casos en donde los peritos internacionales han venido de Argentina para los temas de investigación de desaparecidos. Hemos traído peritos de la República de Perú para hacer trabajos antropológicos en cuanto a personas que fallecieron tiempo atrás y que requerían un trabajo de esta naturaleza. Hemos traído peritos de Colombia para que cooperen con nosotros en investigaciones en donde la imparcialidad, sobre todo en casos que investigamos por hechos ocurridos en ciertos casos como de lesa humanidad o los casos de lesa humanidad como el que estamos ahora investigando de las Dolores, podamos tener peritajes imparciales que nos den la certeza y la garantía de que lo que estamos haciendo tiene un sustratum absolutamente técnico. Y sobre esto estamos impulsando una mejor relación con las fiscalías de Perú y de Colombia para generar fronteras seguras en nuestros países. Hoy es posible que los fiscales de Perú y los fiscales de Ecuador en la zona fronteriza trabajen juntos, que la policía de Perú y de Ecuador trabaje en todas las zonas fronterizas juntos, que en Colombia trabajemos juntos con los fiscales y policías, y los resultados de eso han sido realmente importantes. Quisiera concluir mencionando algunos casos emblemáticos. El de Karina del Pozo, una mujer que fue cruelmente asesinada precisamente en un típico caso de femicidio. Esas personas fueron condenadas a 25 años de reclusión mayor especial. Por lo tanto, ese es un caso que logramos que no quede en impunidad. Descubrimos a 5 personas posiblemente vinculadas en el asesinato del fiscal Ramón Lor Pincay. La muerte de este fiscal pone en evidencia de la sociedad que el trabajo de los fiscales es un trabajo de riesgo, que debemos asumirlo, pero tenemos que tener también la protección del Estado. Hay varios fiscales que han sido amenazados, varios fiscales que han sido atacados, y hemos propuesto todo un sistema de un aparataje de seguridad del Estado que los proteja adecuadamente. Logramos encontrar a quien lesionó el cerebro de Edison Cosíos, a quien le lanzaron una bomba lacrimógena, le impactaron en su cerebro, y hoy este chico felizmente se está recuperando. Logramos descubrir quién fue y no quedó en la impunidad de este caso. Estamos llevando ahora los temas que nunca antes se llevaron en este país, casos de lesa humanidad, delitos cometidos contra Luis Vaca Jácome, a quien lo tuvieron preso durante años sin ninguna fórmula de juicio en unas mazmorras que son exactamente iguales a las que hay en Argentina y las que hay en otros países. Lo que esto nos devela que hubo todo un concepto geopolítico para aplicar este tipo de represión. El caso de Susana Cajas Lara, una mujer que fue expuesta en forma terrible frente a sus investigadores. Por primera vez en la historia jurídica de nuestro país estamos procesando un caso de lesa humanidad. Están procesados 14 ciudadanos, y ayer, 28 de enero, por pedido de la Fiscalía General, la Interpol detuvo a un general en los Estados Unidos posiblemente vinculado con estos hechos. Ojalá
la asistencia penal internacional por la vía de la emisión de una alerta roja, que fue en este caso ejecutado por la Interpol en los Estados Unidos y aceptado por el gobierno norteamericano, que ese ciudadano tiene que ser deportado, ojalá otros países hagan lo mismo, que respeten que cuando hay una orden internacional de detención, la obligación de ese Estado es deportar a ese ciudadano y no someterlo a un tratamiento jurídico diferente. El caso de las Dolores, de esas mujeres que por 10 años han llorado, han sufrido por la desaparición de sus familiares, de esas mujeres y esas familias que han llorado y han sufrido por 10 años la ejecución extrajudicial de sus parientes, familiares y amigos. Hoy hay 25 policías activos y pasivos que están con prisión preventiva y el 23 de enero, hace pocos días atrás, hicimos la reconstrucción de los hechos precisamente con una asistencia penal internacional. La asistencia penal internacional no demuestra si son mejores o peores los policías nuestros o los que traemos. Lo que buscamos es que esa pericia tenga la garantía de la imparcialidad y por eso hemos recurrido a esas asistencias penales internacionales. El caso emblemático del señor Pedro Delgado, cuya situación jurídica ha sido llamado a que responda por el delito de un uso de un documento falso, documento que fue utilizado no en Costa Rica, no hace 22 años, fue utilizado en el Ecuador en los tiempos que la justicia ecuatoriana puede perseguir. El caso de Juan Pablo Bolaños, ese joven universitario que murió el 30S, el oficial de policía que fue el autor de esta infracción fue sancionado ya a 6 años de reclusión y existe un total de 39 causas a escala nacional, 82 personas han sido sentenciadas. El caso del 30S, asambleístas, es un caso que fueron varios casos que había una política claramente orientada a que esos casos sean solo dirigidos a oficiales de muy baja graduación, a policías que operaron y que se ocultó la participación de altos oficiales. La Fiscalía está comprometida también, en este caso, en descubrir la envergadura de este delito. Logramos la detención y la condena de 30 personas que perjudicaron al Estado con la sustracción de fondos en el Ministerio del Ambiente. Se detuvo a 30 personas en un delito de desvío de fondos en el municipio de Riobamba. Hemos trabajado y estamos trabajando en uno de los temas más complejos que ha tocado a la justicia ecuatoriana, resolver un problema del asesinato de personas de pueblos no contactados ocurridos el 30 de marzo del 2013. Hemos identificado esas personas han sido detenidas y estamos procesándolas. La pregunta, asambleístas, es la siguiente, la pregunta que se hace la Fiscalía. ¿Podremos aplicar nuestros patrones culturales, nuestras normas sancionadoras en la forma que están previstas en nuestros códigos para un grupo de personas cuya nacionalidad guaraní es de una comunidad de reciente contacto con nosotros los mestizos, una comunidad a la que hemos contactado hace 50 o 60 años apenas? ¿Podremos avanzar con un caso de esta naturaleza, con nuestra visión, con nuestros valores culturales? La Fiscalía cree que no. Pero lo que no cree la Fiscalía es que ese hecho quede en la impunidad. Y por lo tanto, estamos trabajando con la Corte Constitucional para que veamos un mecanismo que, aplicando sanciones, de estimarlo los jueces que las pruebas son suficientes,
estas sanciones tengan una proporcionalidad al delito que ellos consideran no es delito. En sus tradiciones, el ojo por ojo y diente por diente es un derecho de las familias. Ellos vuelven al equilibrio con la muerte, con la venganza. Nosotros volvemos al equilibrio aplicando la ley y la Constitución. Y no hay duda alguna, y en esto también la Fiscalía quiere ser expresa, en que en este caso la jurisdicción es de la Fiscalía General del Estado y de su sistema jurídico nacional. Hemos trabajado en muchos casos de lavado de activos que nos ha permitido en este momento tener retenidos 47 millones de dólares en operaciones irregulares a otros países. Hay 19 personas procesadas por este caso. En el caso de la cooperativa Coopera, hay 16 personas que fueron llamados a juicio por este caso. En el Banco de Fomento hay 11 procesados en el caso denominado La Majadita. Y quisiera terminar con uno de los casos que después de muchísimos años nadie tuvo la entereza de afrontar, que es el caso Filambanco. Filambanco es uno de los elementos claves de la crisis bancaria de este país. Después de muchísimos años, 12 años concretamente de litigios y por la prueba aportada por la Fiscalía que se presentó a los jueces en audiencias de estrados, 2 concretamente, hemos podido llevar esos elementos a los jueces. Y los jueces emitieron una sentencia de 8 años contra varios de los ciudadanos vinculados a ese banco. Me voy a permitir relatar algo que ustedes deben saber. La defensa de Filambanco ha argumentado 2 temas fundamentales. El primero, que es una persecución a una familia por su apellido. Y segundo, que esta supuesta persecución tiene como propósito que el Estado no asuma la responsabilidad en la quiebra del Banco Filambanco. Permítanme, señores y señoras asambleístas, relatarles algo que está en el proceso. No se puede decir cosas sin tener la entereza de probarlas. Y en el caso de Filambanco, sostener que las acciones contra esa institución bancaria obedecen a un prejuicio racial contra una familia determinada, no hay elemento alguno que pueda sostener eso. Y por otro lado, no hay elemento alguno que pueda sostener que la crisis de Filambanco ocurrió en manos del Estado. Y permítanme decirles por qué. Porque en el mismo proceso se evidenció los índices financieros de Filambanco, que con la generosidad de ustedes pido unos minutos para que los escuchen. ¿Cuáles eran los índices financieros y las proyecciones económicas que tenía Filambanco desde 1998? Su liquidez se había deteriorado paulatinamente, pues en efecto había existido una reducción de fondos disponibles por 119.771 millones de sucres entre junio y septiembre del 98, que se evidenciaba un desfase financiero provocado por la diferencia entre activos productivos y pasivos con un costo de 1.360.881.000 millones de sucres, que los problemas de liquidez habían tenido también como antecedente el destino de recursos a un activo al cual no existían documentos de respaldo, las inversiones en Filambanco Trust, que posteriormente se cancelaron con recepciones de bienes y acciones de difícil realización, que el informe de auditoría de Deloitte & Touche de 8 de mayo del 2001 estableció lo siguiente, que la pérdida, comillas, contabilizada en los registros contables de los bancos Filambanco, Filambanco Trust y Banking Corp al 2 de diciembre de 1998 representó 376.664 millones en Filambanco
y $1.2 millones en Filambanco Trust and Banking Corporation, cantidades muy por encima de las contabilizadas en los libros del banco, lo cual se debió, entre otras cosas, al incumplimiento de las leyes de las instituciones financieras. Y lo último, toda esta cantidad de recursos que se obtenían del sistema de financiamiento del Estado y de los depositantes, se demostró que el 46% de su patrimonio técnico, del patrimonio técnico del banco, el 46% de este patrimonio estaba en operaciones de créditos vinculados. Por lo tanto, asambleístas, no hay una evidencia que pueda demostrar que el banco, Filambanco, fue sometido a la crisis a la que fue sometido por una acción del Estado ecuatoriano. Estas cifras, estos hechos, están en el proceso y debidamente comprobados. Por lo tanto, aspiramos que el caso Filambanco concluya como los casos deben concluir, sometiendo esta evidencia a los jueces. Hay ya una sentencia condenatoria. Hemos terminado 2 audiencias de estrados hace pocas semanas. Que los jueces resuelvan. Así funciona nuestro sistema. Que sean ellos los que resuelvan, y con la resolución definitiva de esos jueces, la Fiscalía está en la obligación de requerir, en este caso, a los Estados Unidos de Norteamérica que respondan con su compromiso internacional de respetar las decisiones de la más alta Corte de Justicia del Ecuador. Y por lo tanto, será una de las formas en las que vayamos cerrando el caso de la crisis financiera que sufrió el Estado ecuatoriano. Preocupó mucho a la Fiscalía enterarse por medios de comunicación que hay un senador norteamericano que aparentemente favoreció una situación migratoria de estas personas. La Fiscalía estará en contacto con sus pares en los Estados Unidos para saber la evolución de esta investigación. Quisiera ofrecer, señora presidenta, señores y señoras asambleístas, mis disculpas por haberme excedido exactamente 13 minutos en esta presentación. Me parecía importante poder presentar estos elementos para ustedes, agradeciéndoles por su atención. Muchas gracias.